Lo que estoy a punto de contarles no es una historia que escuché por ahí, ni una leyenda urbana pasada de boca en boca. Esto me pasó a mí. Lo viví, lo sufrí, y aunque pasaron ya varios años, todavía hay noches en las que me despierto empapado en sudor, con la certeza de que no estoy solo. Esto comenzó cuando tenía 17 años. Vivía con mis padres en una casa modesta, en las afueras de un barrio tranquilo. Mi papá trabajaba en construcción. A veces, durante remodelaciones o demoliciones, traía cosas que encontraba: herramientas viejas, puertas, espejos rotos, incluso muebles. Cosas que, según él, todavía servían. Una tarde lluviosa, llegó empapado, con una caja rectangular polvorienta bajo el brazo. La dejó sobre la mesa del comedor y dijo con una sonrisa orgullosa: «Miren lo que encontré en el altillo de una casa antigua que vamos a demoler». Al abrirla, lo primero que sentimos fue ese olor indescriptible. Una mezcla entre madera vieja, encierro y algo más. Algo rancio. Dentro había una tabla de Ouija. Era hermosa, en un sentido oscuro. Antigua, pero muy bien conservada. Tenía letras y números grabados con relieve. Las palabras sí, no, adiós y una pequeña planchette triangular con una lente en el centro que brillaba bajo la luz como si tuviera vida propia. Mi mamá apenas la vio, se persignó. «Esa cosa no entra en esta casa». Pero mi papá se rió. Dijo que era una simple pieza decorativa, que no creía en esas supersticiones y que además se veía interesante. Yo no sabía qué pensar. Había leído sobre las ouijas. Me fascinaban esas historias donde alguien contactaba con los muertos, aunque, claro, nunca creí que fueran reales. Pero esa tabla tenía algo que te hacía mirarla demasiado tiempo, como si te hablara, sin moverse. Esa noche, mientras todos dormían, fui al comedor, abrí la caja en silencio y me quedé observándola. Mi corazón latía más rápido de lo normal. No hice nada con ella, solo la miré. Pero algo en mí dijo que no debía dejarla ahí. Así que, casi sin pensarlo, la llevé a mi cuarto y la guardé en el armario, bajo unas cajas. Me prometí que solo la tendría un par de días, que después la devolvería. No lo hice. Esa misma noche comenzó todo. Me costaba dormir. El aire en mi cuarto se sentía distinto, más espeso, como si la atmósfera estuviera cargada. Era verano, pero esa madrugada me desperté temblando de frío. No supe por qué abrí los ojos, ni qué me hizo mirar hacia el armario, pero ahí estaba, entreabierto. Yo juraría haberlo cerrado antes de dormir. Sentí un nudo en el estómago. Me levanté, cerré la puerta del armario con cuidado, sin mirar dentro. Me metí de nuevo bajo las cobijas. Entonces, por el rabillo del ojo, vi algo. Una silueta, oscura, alta, parada justo frente al armario. Cuando giré de golpe para verla, ya no estaba. Pensé que era mi imaginación, sugestionado por la tabla, por el ambiente y por ese estúpido impulso de haberla guardado en secreto. Pero esa fue solo la primera advertencia. Durante los días siguientes, las noches eran cada vez más inquietantes. Escuchaba crujidos en el piso, respiraciones que no eran mías y un leve zumbido en los oídos, justo antes de dormir, como si alguien murmurara, pero desde el otro lado de una pared. Y luego comenzaron los sueños. En ellos aparecía siempre la misma figura, alta, sin rostro,
como hecha de humo. Me hablaba, aunque no podía echar su voz. Era más como una presión en el pecho, una idea que me dejaba al despertar. Juega, esa palabra, siempre esa palabra. Hasta que una noche no aguanté más. Cerré la puerta de mi cuarto, apagué las luces, saqué la tabla del armario y la coloqué sobre la alfombra. Puse la planchette en el centro y me senté frente a ella, con las piernas cruzadas. Mis manos temblaban, pero las coloqué sobre la planchette y pregunté en voz baja, con un hilo de voz: ¿hay alguien aquí? Nada. Silencio. Esperé unos segundos. Volví a preguntar. Entonces, la planchette se movió. Yo no la toqué. No lo digo para impresionar. Estaba completamente solo. Mis dedos apenas rozaban la madera, y aún así, la planchette se deslizó suavemente hacia el sí. Me quedé helado. Un escalofrío me subió por la espalda como una corriente eléctrica. Tragué saliva, con la garganta seca, y pregunté: ¿quién eres? La planchette comenzó a moverse con más rapidez, como si tuviera prisa. Lázaro. No conocía a nadie con ese nombre, pero el ambiente del cuarto cambió de inmediato. El aire se volvió irrespirable. Olía a tierra húmeda, a algo podrido, como si hubieran abierto una tumba. Quise despedirme, terminar el contacto. Intenté llevar la planchette hacia adiós, pero antes de lograrlo, se movió sola. Detente, y en ese instante, la tabla vibró bajo mis manos, como si algo golpeara desde abajo. Me aparté de golpe, tirando la planchette. Las luces comenzaron a parpadear. Después, se apagaron por completo. Todo quedó a oscuras. Mi respiración era lo único que rompía el silencio. Quise correr hacia la puerta, pero no podía abrirla. Estaba trabada, como si alguien o algo la empujara desde el otro lado. Y entonces lo escuché, mi nombre, dicho con una voz seca, grave: Alejandro. Me giré de golpe y lo vi, una figura delgada, altísima, piel grisácea, como si estuviera cubierta de ceniza, ojos hundidos sin brillo. Me miraba, o al menos eso parecía. Grité. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas hasta que mis padres la abrieron desde fuera. En cuanto entraron, la figura desapareció. La luz volvió y yo colapsé. Me desperté en el sofá, cubierto con una manta. Mis padres estaban preocupados, pero no me creyeron. Dijeron que fue una pesadilla, que la tabla me estaba afectando psicológicamente. Pero al día siguiente, la ouija que yo había dejado sobre el escritorio apareció debajo de mi cama y no estaba limpia. Tenía manchas, oscuras, secas, como sangre. Ahí supe que había abierto una puerta. Y lo peor es que no tenía idea de cómo cerrarla. Esa mañana, al ver la ouija manchada debajo de la cama, supe que algo había cruzado un límite. Ya no era solo un juego. Había traído algo y no tenía idea de cómo deshacerme de ello. Intenté contarle todo a mi mamá. Le hablé del nombre que había aparecido: Lázaro, de la figura en mi cuarto, del olor a tierra, de la voz que me susurró al oído. Pero ella solo pensó que necesitaba descansar. Me llevó al médico. Me dieron pastillas para dormir, pero no eran sueños. Eran manifestaciones reales. Lo que sea que hubiera invocado con esa tabla seguía ahí y no pensaba irse. Esa misma noche, después de que todos se fueron a dormir, decidí quemar la tabla. La saqué al patio, le rocié alcohol y prendí un encendedor. Pero la madera no ardía, lo juro, no ardía.
como si algo invisible la protegiera. El fuego rodeaba la tabla, la tocaba, pero no la consumía. Solo echaba un humo espeso, negro, con un hedor nauseabundo, como si estuviera quemando carne podrida. Corrí a enterrarla al fondo del terreno. Cavé con mis propias manos hasta que mis uñas sangraron. La dejé ahí, bajo tierra, y regresé a casa con la esperanza de haber terminado con todo. No fue así. Las cosas empeoraron. Esa misma madrugada me desperté de nuevo, pero esta vez no fue el armario. Fue una voz, la misma, más clara, más fuerte. Alejandro. Abrí los ojos y vi la silueta parada en la esquina de mi cuarto, inmóvil. Pero esta vez no estaba sola. Había más. 4, 5, tal vez 6 figuras alrededor de mi cama, todas de pie, mirándome, respirando al unísono, y en medio de ellas, el más alto, el que se hacía llamar Lázaro, dio un paso al frente. Su piel era gris, pero ahora parecía estar agrietada, como tierra seca. De su boca escurría algo oscuro. Pugaste dijo: «Ahora es tu turno». No recuerdo haber gritado. No recuerdo haberme movido. Solo sé que desperté al día siguiente, en el patio, tirado sobre la tierra removida, justo donde había enterrado la tabla. Mis manos estaban sucias, mis uñas rotas, y la ouija ya no estaba ahí. Entré en pánico. Le conté a mi padre, que finalmente aceptó deshacerse de la tabla. Revisamos el lugar. Nada. Cavamos otra vez. Nada. Esa misma noche, nos fuimos a dormir con las luces encendidas. Pero aún así, a las 3:17 de la madrugada, las luces parpadearon. Mi cuarto se congeló. No había viento ni lluvia, pero el aire era como el de un congelador. Me levanté y esta vez decidí enfrentar lo que fuera que me estaba acechando. Tomé la cámara vieja de mi papá y comencé a grabar. Caminé por la casa, filmando cada rincón, esperando captar algo. Y lo hice. En el video, se ve una sombra detrás de mí. Una figura que me sigue, que se detiene cuando yo me detengo. Y justo antes de terminar la grabación, se escucha algo, una respiración cercana, justo en mi oído, y una palabra, atrás. Cuando giré, no había nada, pero en el video, una de las puertas se abre sola. Mi madre, desesperada, llevó a un sacerdote, pero apenas entró a la casa, se detuvo en seco. «Aquí hay algo que no quiere irse», dijo. «Esto no es solo una entidad. Hay varios. Y uno de ellos, el más fuerte, se alimenta del miedo. Durante el exorcismo se rompieron espejos, se cayeron cuadros. El sacerdote vomitó sangre. Mi padre fue empujado contra la pared y yo tuve una visión. Vi un lugar oscuro, lleno de nichos. Un cementerio olvidado y en el centro una tumba abierta. Dentro, una tabla ouija y un cuerpo descompuesto abrazándola. Era Lázaro. Vi su rostro por primera vez. Sus ojos estaban podridos, pero aún se movían. Me miraban y sonreían. El sacerdote logró sellar la energía por un tiempo, pero me advirtió algo. Donde haya sido invocada, la ouija deja un rastro, una huella. Si no destruyes el objeto original, siempre regresarán. Hasta el día de hoy, no he encontrado la tabla. A veces, cuando cae la noche y el silencio es muy profundo, la voz regresa, susurra mi nombre. Y en los sueños veo a Lázaro, de pie frente a la cama, esperando. Por eso te lo digo ahora, nunca
Bajo ninguna circunstancia guardes una ouija en tu casa. Jamás. Esta fue la historia de Nunca guardes una ouija en casa. Un recordatorio de que hay objetos que no deberían cruzar el umbral de nuestro hogar, porque traen consigo algo más que madera y símbolos grabados. ¿Tú crees que una tabla puede ser la puerta hacia algo que jamás debimos invocar? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para más relatos oscuros. Nos vemos en la próxima noche en Leyendas Oscuras.